Tranquilícense y no teman, soy yo. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a martes 3 de agosto. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues aquí tenemos la continuación de la multiplicación de los panes. Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca y se dirijan a la otra orilla, como que los obliga, porque pues también ellos como que querían hacerlo, eran cómplices de aquellos que querían hacerlo rey. O sea, todavía no entendían el mesianismo de Jesús. Muchos judíos pensaban que Jesús venía a instaurar un reino temporal, venía a ser como una especie de campaña política, y no es así, obviamente que no. El reino de los cielos que trae nuestro Señor Jesucristo es el gobierno de Dios en los corazones, el reinado de Dios en los corazones. Obviamente que eso se debe ver traducido en el exterior, en todas las realidades temporales. Obviamente que si verdaderamente fuéramos cristianos, la política no sería corrupta, la economía no sería injusta, en la educación no habrían sacado a Dios, no la habrían hecho
laica, entre comillas, desde hace tiempo. La familia sería estable y los matrimonios no se divorciarían. Y todas estas realidades temporales, la cultura sería santa, ¿no? Si verdaderamente fuéramos profundamente cristianos, el reino de los cielos se expresaría en las realidades temporales. Pero bueno, es tarea que tenemos que hacer, ser coherentes, vivir con santidad y eso expresarlo, irradiarlo en las realidades temporales. Pero bien, entonces esta gente pensaba que Jesús venía como a ocupar un puesto político, y entonces Jesús los manda a la barca a los discípulos, ¿no? Váyanse a la otra orilla del lago, órale, váyanse. Y ya él se queda despidiendo a la gente y sube al monte a solas para orar llegada la noche. Esto es muy común en Jesús, ya sea en la noche o en la madrugada, orar en la intimidad con el Padre Celestial. Y eso obviamente que nosotros como discípulos hemos de buscar imitarlo según nuestro proceso y nuestras fuerzas, pero hemos de orar, y esos momentos que Jesús los ocupa precisamente para poder estar más disponible durante el día, porque parece un imán, atrae a todo mundo, y la gente llega por multitudes a verlo, y pues no tendría ahí tiempo para orar si no se levantara muy temprano o no pasara en vela orando. Y bueno, por otro lado, los discípulos iban en la barca ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, el viento era contrario. A la madrugada dice que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Esto es bonito. De hecho, hay una corriente ideológica del el modernismo, el cual denunció el Papa Pío XII en su encíclica Pascendi, de que es como ¿cómo lo diríamos? Como una corriente ideológica a través de la cual se quiere desmitificar a la Sagrada Escritura, como si lo que narrara todo fueran mitos y no fueran realidades. Entonces imagínense, pues habría que quitar el misterio de la encarnación, el misterio, todos los milagros. Habría que quitar la resurrección, y si quitan la resurrección, entonces Jesús solamente fue un gran hombre, y entonces vana es nuestra fe. Pero no, o sea, los milagros existen, son hechos históricos. Aquí nuestro Señor verdaderamente camina sobre el agua, pero da aquí una explicación, hay una enseñanza aquí. No es nada más porque sí, porque quisiera Él pues llegar más rápido, no, o darles un quemón a los discípulos para que vean quién manda aquí, ¿no? En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 8, dice, cuando Job está hablando de Dios, porque después de todo lo que le pasó a Job, este hombre a quien Dios permitió, a pesar de ser tan bueno y santo, permitió que le fuera como en feria, diríamos nosotros aquí, permite el dolor de una forma increíble, tremenda,
tendrían ustedes que leerlo, pero después de tanta desolación, de soledad, además de tanta valentía como enfrenta Job el dolor, pues llega un momento que como humano pues ya no aguanta y empieza a hablar, ¿no? Y sin embargo trata de ser siempre respetuoso de la santidad de Dios y no decir cosas que no debe decir. Y entonces ahí hablando de Dios dice que Él solo desplegó la bóveda de las estrellas y camina por encima de los mares. O sea, está elogiando a Dios, y dentro de ese elogio dice que camina por encima de los mares. Dios camina por encima de los mares. O sea que cuando Jesús, en este texto del Evangelio, vemos cómo camina por encima del mar, quiere expresar que es Dios, porque Dios camina por encima de los mares. Es una manifestación, es una teofanía, y entonces Pedro, todo el mundo empieza a gritar, y entonces Jesús les dice que es Él, y entonces Pedro, como era su temperamento, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comienza a ir caminando sobre el agua. Entonces, sin embargo, tiene miedo y se empieza a hundir, y entonces grita: Señor, sálvame. Hay un montón de enseñanzas aquí. Para los judíos, el mar en caos es símbolo del mal. Y Jesús caminando sobre el mar en caos, nos expresa que Él está por encima del mal. Siendo Dios como es, el mal está bajo sus pies. Entonces pensemos en todo el caos que hay hoy en día en la sociedad, todo este desastre, esta pandemia, y todas sus consecuencias. Las vacunas, que son muchas veces dudosas, las consecuencias que hay, la falta de empleo, la promiscuidad creciente, la ideología de género que la están queriendo instaurar por todos lados, el aborto y la eutanasia. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Los países que están siendo sometidos por los gobiernos anárquicos y todo esto, ¿no? Sin embargo, Dios está por encima del mal, y quien confía en Dios también camina sobre las aguas. No somos Dios, obviamente que no. Somos enormemente frágiles, pero con la gracia de Dios todo es posible. La oración es omnipotente. Todo se alcanza con ella. Así que pues aprendamos de este Evangelio a tener paz, a no perder la paz en medio de la tormenta, como dice el canto, ¿no? Tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está ahí, Dios está con nosotros, y Jesucristo es Dios. Lo único que debemos procurar cuidar, o lo más importante, es la inocencia de vida. Mientras tengamos inocencia de vida, mientras estemos en gracia de Dios y conservemos esa gracia, esa amistad con Cristo, no hay nada que temer. Si viene la muerte, bendito sea Dios. Si Él la permite, pues más allá de la muerte está la vida eterna. No hay nada que temer. Y si tememos, pues como humanos, es natural, pero hay que vencer el miedo, hay que ir más allá de él, porque Dios está con nosotros y Cristo camina sobre las aguas, porque es Dios. Que Dios nos sostenga
y nos fortalezca en la confianza de su omnipotencia, de su misericordia y de su insondable sabiduría. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.